como para un poco de contexto, agradeciéndole nuevamente a toda su presencia, el doctor Daniel nos dijo, que lleva 9 años en el cargo. Si nos puede Esteban, el doctor Esteban, por favor, tan amable, decir cuánto tiempo lleva en la entidad, cómo fue seleccionado y Claro que sí. muy amable. Sí, yo llevo un año y unos meses en la entidad, empecé en octubre del año pasado como director de seguros. Fui seleccionado, de hecho participé pues, en varios procesos de selección, en uno que se hizo a finales del año 2021, quedó seleccionado otra persona como director de seguros, el doctor Sebastián Mejía, y yo quedé en la lista de elegibles. El doctor Sebastián Mejía renunció y en ese momento me llamaron para ser director de seguros de EP. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a hacer pues unas preguntas particulares. Este es el contrato, vamos a hablar del contrato CW 276026. Es un contrato que, así lo dice, comprende servicios de seguridad para las instalaciones de PM por fuera del Valle de la Burrá. Si, y no sé si de pronto pues, ahorita hablaremos un poco ya de este contrato, pero si nos puede explicar en contexto, especialmente el doctor Daniel, qué contrataciones se hacen en materia de seguridad en EPM. Particularmente esta pues que es más de vigilancia, porque hay otras que sé que son de, digamos, seguridad digital y temas que no corresponden a esta vicepresidencia. Pues si nos puede contar qué tipo de contrataciones se hacen por temas de vigilancia y a qué instalaciones, etcétera, que pues que son muchísimas. Habla Daniel Moreno Peláez. En la Dirección de Seguridad, como usted bien lo hace la aclaración, concejal, hay varios contratos, pero los que hacen referencia al servicio de vigilancia para EPM, no para las filiales, se consolida en la dirección. Son dos contratos, uno para el servicio de monitoreo de medios, que es bajo la misma metodología definida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y los grandes, digamos que son los servicios de vigilancia para todas las sedes de EP. Por el volumen de servicios de vigilancia y por el riesgo de tenerlos concentrados en una sola compañía, el contrato se divide en dos, uno para el área metropolitana y otra para el área fuera del área metropolitana, para cubrir Guajira, Cundinamarca y demás. Proceso que también tiene un alcance a nivel grupo, pues por función de la Dirección de Seguridad, digamos, esos aspectos que deben de ir involucrados dentro de esos pliegos o de esas solicitudes de oferta, es función de la dirección dar esas directrices. Pero es uno que se saca, grande, concejal. Normalmente lo llevamos haciendo a 18 meses. Hemos venido teniendo una estabilidad interesante, entonces se podía ampliar en el tiempo. Este salió a 22 meses y digamos que iniciamos el proceso. Ha sido un proceso que regularmente no tiene problemas, porque la tarifa está regulada. Y digamos que se colocan unas exigencias en el pliego para que pues, el universo de empresas que hay, pues no todas, porque digamos, son contratos que los dos suman 117 mil millones, pues buscamos empresas que tengan digamos, una fortaleza financiera interesante y que cumplan con ciertas acreditaciones. Calidad, seguridad de cadena de suministros, en fin. Y regularmente tenemos un promedio de 20, 16 empresas, 20 que se presentan a estos procesos. Pero digamos que la regularidad es 18 y lo ampliamos a 22 meses este proceso. Perfecto. Creo que cometí un pequeño, digamos, una pequeña misión, doctor Esteban. Le quería preguntar lo siguiente y es, no sé si usted, pues usted fue delegado para esta reunión, pero no sé si usted tenga todo el conocimiento sobre este tema contractual particular del... Digamos que no tengo todo el contexto desde el inicio del contrato, pero justamente como decía Daniel, en este proceso, dentro de las exigencias que se hicieron para los requisitos de participación de estas firmas que participaron como oferentes, digamos que algo de lo que ocurrió es que con base en una póliza de seguro de vida que se exigió, pues entré a ser yo partícipe de este proceso, que realmente, digamos, como proceso de vigilancia es un tema, pero el requisito que termina siendo el factor diferenciador es un seguro, una póliza de seguro de vida
que se exige. ¿Por qué? Porque la ley 1920 de 2018 exige un seguro de vida. Esta norma está de seguro de vida, la llama seguro de vida colectivo, pero el decreto 1588 de 2021 lo regula, y posteriormente la Superintendencia de Vigilancia, en una circular que es la 145 de 2022, exige que ese concepto del seguro de vida sea considerado aparte, y por eso el seguro de vida termina siendo digamos, el factor diferenciador entre las ofertas que presentan estas firmas, y por eso es que entré yo a conocer del proceso, y de hecho terminó siendo pues el seguro de vida quizás lo más controvertido del proceso, por lo cual pues terminó la dirección de seguros haciendo parte del proceso. Por eso tengo conocimiento pues del mismo. Perfecto, muchas gracias. No, lo hacía pues porque evidentemente usted fue delegado y muchas veces hay delegados que no tienen todo el detalle o la comprensión del contexto, entonces pues por eso también se lo preguntaba directamente. Tengo que decir, concejal, que en efecto habrá algunos temas en donde no tenga pues como el contexto, y así se lo Perfecto. realizamos. Doctor Daniel, a preguntarle si usted nos puede contar un poco cómo se establecen esos requisitos de los procesos contractuales, y si nos habla del contrato anterior, quién lo venía prestando, por qué digamos no se renueva, cuáles son las razones que, o sea, sé que tiene unos términos, pero si nos cuenta un poco de ese contexto previo de quién venía haciendo este contrato particularmente, desde qué época, si se había pues prorrogado, todos esos detalles un poco de lo que sucedió, cómo había sido calificado, si había una buena empresa, etcétera, y ya nos metemos en los detalles del el que está vigente. Daniel Moreno. Concejal, digamos, la estructuración del tramo técnico lo adelanta la compañía, la Dirección de Seguridad, y complementa la solicitud de oferta a las otras áreas que digamos que trabajan allí. Como le decía anteriormente, pues el tema ha estado muy regulado. ¿Qué se pide? Por las características de la operación de la empresa, pues no es un contrato como el de los servicios de vigilancia de un conjunto residencial o de una empresa cualquiera. Entonces, digamos, tenemos unos estándares algo más altos. Por ejemplo, para poder entrar a las casas de máquinas de la empresa, entonces se exigen vehículos, unos tipos de experiencia, unos coordinadores, pero todo dentro de lo establecido por la Super. Nada que nos lleve a tener un pago adicional diferente al mínimo regulado. Entonces, somos empresa pública y eso tiene que ser totalmente transparente. Todos los procesos, no tuvimos ningún inconveniente en el desarrollo, se seleccionaban por balota. Las compañías que estaban anteriormente, las que entraron a asumir el servicio a partir del 1 de noviembre, fueron compañías que ganaron a través de un tema de sorteo. Ellos comenzaron en el mes de agosto del 2021. Yo recibí la instrucción del vicepresidente de riesgos que por orden del gerente general había que terminar esos contratos, o sea, que llegaban a su fase final y no debería renovarse, deberíamos iniciar un nuevo proceso, pero ya estábamos muy cerca. Yo quiero hacer una salvedad, concejal, y es que producto de las irregularidades que yo expresé de manera escrita y totalmente evidenciables, hoy estoy en un proceso disciplinario trasladado por parte de la Vicepresidencia de Riesgos a la Oficina de Procesos Disciplinarios. O sea, como digo, por mi deber como área requeridora de exponer un riesgo legal al que nos estamos enfrentando por las actividades que se estaban desarrollando al interior del proceso, hoy estoy inmerso en un proceso disciplinario. Justo, digamos, en estos días estoy rindiendo mi versión libre, un proceso disciplinario que se determinó aperturar en 2 minutos 30. Entonces, por eso tengo que de alguna manera marginarme en el sentido de que algunas respuestas debo estar supremamente medido para no le agradezco mucho. Ahorita hablaremos ya de detalles de eso, lo que usted pueda realmente pues entregarnos de información, y sabemos que habrá muchas que lamentablemente pues por razón de este proceso tal vez tenga que contener, pero no he terminado. Sí, correcto. Iba a volver al tema. Entonces, si usted nos cuenta, entonces dice, no se va a renovar, se podrían renovar teóricamente. Sí. ¿Y hasta por cuánto tiempo? Por 18 meses más y 18 más adicionales. O sea, digamos. Sí, es unos desgastes pesados en contratación, y inclusive el haberlo prolongado a 22 meses fue eso. O sea, digamos, tenemos a disposición presupuestal, no nos desgastemos porque son procesos largos.
complejos, el nivel de rivalidad es alto entre las compañías de vigilancia. Como les digo, es un tema muy reglado. Entonces iniciamos un proceso que se cierra, que no llega a feliz término, precisamente producto de una normatividad nueva que aplicó a raíz de un decreto presidencial que se denominó de manera general la ley o el decreto del guarda, donde en uno de sus apartes, la precisión se la puedo dar en un documento o anexarla acá también, digamos que es con la solicitud de apartarme, que la puedo dejar acá, no sé si sirva. Gracias. Ahí está de todas maneras todo el tema normativo. Define que deberá tenerse en cuenta para las tarifas incluir un seguro de vida colectivo, el cual el beneficiario es el guarda y la empresa que lo adquiere es la compañía de vigilancia. Es decir, que no es un seguro que se compra para EPM o que EPM lo tramite. Ese seguro es de obligatoria presentación para la operación y renovación de licencias de operación ante la Superintendencia de Vigilancia. Es decir, que es un tema técnico de operación. Y así se constituye un requisito de participación en donde, digamos, en la estructuración para el primer proceso que se declara desierto, lo hacemos a través de una adenda, puesto que cuando se construyó el pliego no se tenía esa definición. Paréntesis. Es decir, algo que la empresa constituye no para efectos de este contrato, sino por una obligación legal. Que tiene Obligación que más o menos como pagar las prestaciones, pues para decirlo de alguna Exacto. manera. Como una ARL, pues adicional. Sí. Y lo asume directamente la tarifa, es decir, no lo asume, digamos, ni el guarda ni la compañía. La compañía lo adquiere, lo paga, pero lo recupera vía tarifa. Por eso, digamos que la tarifa se convierte en el valor diferencial. Y como siempre ha estado regulado el precio y pagábamos la tarifa mínima, pues la diferencia iba a ser la capacidad de negociación que tuviese cada compañía en la adquisición del seguro. Correcto. Digamos que en ese momento las compañías, estoy hablando vuelvo al punto, no tiene que comprarla para este contrato, no. Es algo que tiene que, digamos, sostener la empresa independiente de cuántos contratos tenga o no. Así es. Y en general, para todos los contratos que tengan en el país. Sí, de acuerdo, y simplemente que si tuvo que hacer un nuevo contrato y tiene que conseguir 1000 guardas más, entonces a esos 1000 los tiene que cubrir y seguramente aumentará el valor de la póliza, etc. Aumenta el número de beneficiarios de la póliza, pero el valor se mantiene. Perfecto. Por eso para nosotros era fundamental, digamos, que ese certificado, y dadas las situaciones de entorno de ese momento. Ustedes recuerdan, para el año 2022, en el primer semestre se presentó el caso de centros poblados donde las pólizas fueron falsificadas. Y que en ese momento también había una diferencia al interior de la organización, hablo de PM, en que el seguro de vida grupo y el seguro de vida colectivo, si bien es cierto técnicamente son iguales, la superfinanciera sí los tenía clasificados y codificados de manera diferente. Entonces, cuando se cierra ese proceso es por eso, porque la mayoría de las empresas no tienen el seguro de vida colectivo y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dijo, voy a abrir una investigación administrativa. Y digamos que era un riesgo para nosotros, el PM, adjudicar un contrato a una empresa que fácilmente podría llegar a perder su licencia de operación por no tener el contrato. Entonces se declara desierto de alguna manera y estructuramos nuevamente, y es el proceso CRW 251772, el que se abre en este año, y ya no a través de adenda, sino directamente en el pliego se instruye perfectamente el cómo se debería cumplir. Y ahí, digamos, se construye el texto donde dice que la póliza debe ser seguro de vida colectivo correspondiente al ramo 32 y hacemos unas transcripciones de lo que definía la ley. Como digo, es de ley, o sea, no era un tema discrecional de si sí o si no. Y para nosotros era importante de que a quien se le fuera a adjudicar y en la evaluación de la oferta tener totalmente claridad de los documentos que se fuesen a presentar. Y por eso, y está en el texto, lo puedo leer acá, se instruye, el contratista deberá entregar la póliza de seguridad colectivo y una certificación como requisito adicional con una información particular. 1, el nombre. 2, el código, como hablamos, que si bien es cierto técnicamente son iguales desde el punto de vista administrativo y de estructuración de la capacidad, digamos, de la superfinanciera, los discrimina.
Y no solamente lo discrimina, sino no todas las empresas lo pueden vender. Entonces define cuáles son las que lo pueden vender, el de vida colectivo y cuál es el de vida grupo. Entonces quisimos ser claros en eso. Incluimos que en esa certificación fuera el valor de la tarifa individual. ¿Por qué? Porque si el servicio, el valor de la tarifa se afecta por el valor de la prima, para nosotros era importante que el valor del costo de la prima estuviera certificado por la compañía de vigilancia, porque de alguna manera eso sí va a tener alguna incidencia en la clasificación. Es la forma general, concejal, como se estructuró, digamos que fue el foco del desarrollo del proceso. Y eso lo define la Dirección de Seguros. La Dirección de Seguridad. Correcto. De seguridad, Sí. correcto, de seguridad. Correcto. De seguridad Define esos define. requisitos ya específicos, técnicos. Sí, y Hay trabajamos en otros, digamos, compañías con financieros y ellos. jurídicos. Lo que son de cumplimiento, digamos, los establece la unidad de cumplimiento, los que son financieros, el área financiera. Este que era un tramo técnico, digamos, de la operación, lo construimos nosotros, lo construimos en compañía con la Dirección de Seguros. Ya traíamos la adenda anterior, donde había una participación interesante. Y sobre eso se definió el patrón de evaluación, que es ley, que es la solicitud de oferta o el pliego de condiciones. O sea, no solamente la ley 80, el manual de contratación, sino el pliego que es ley. Una pregunta es adicional, digamos en requisitos técnicos, otros financieros, etcétera, no tanto los técnicos, sino los financieros, esos, digamos, estandarizados, no tiene pues como ningún tipo de como llamativo que uno pueda decir ahí, puede haber, porque muchas veces por razones financieras, por indicadores o por yo no sé qué, pueden pues como sacar a muchos jugadores. En general, usted digamos que esa parte no tuvo Sí, gran porque- incidencia o pues tiene, prefiero es, como para la participación de empresas, evidentemente pues que garanticen la seriedad y la confianza pues de esas empresas y su experiencia, pero dentro del proceso habría algún tipo de, llamemos, cuestionamiento a ese otro tipo de requisitos adicionales a los técnicos concretos que pues que definen la Dirección de Seguros. Pues sí hubo, digamos, hubo ofertas que no cumplieron desde el punto de vista financiero y se descalificaron. Otras que del tramo técnico no cumplieron, se descalificaron. Bueno, por cumplimiento no hubo. Cumplimiento básicamente la póliza, las pólizas. No, el póliza es todo lo que es lado de activos, Correcto. digamos, todo eso que obliga al tema de trazabilidad de los oferentes. Y digamos que era algo que también se podía presentar, que hubiera empates. No. Y para eso utilizábamos lo que también se denomina lo de la ley de desempates, donde digamos hay que allegar un número de personas, de mujeres que están en el contrato, madres cabezas de familia. O sea, todo eso también se tuvo en cuenta y también ahí, de alguna manera, el tema comenzaba a tener clasificación. Sí tiene uno conocimiento como requeridor, concejal, porque uno es de alguna manera, es el que armoniza o el que de alguna manera lleva parte del ritmo del proceso de contratación. Si es cierto, la cadena de suministros es quien tiene el negociador. De alguna manera, el que consolida toda la información y el que termina validándolo es el requeridor. Correcto. Que esa es la responsabilidad grande que tiene uno, digamos, en un tema, en un contrato de Y estos. después de eso, ¿hubo alguna modificación de todo ese proceso? Pues como digamos el suministro le hizo alguna modificación, pues no sé qué tan fácil sea pues de hacer una modificación posterior, o sea, no, si usted nos cuenta un poco al respecto. Fue, digamos, yo participé más o menos, o sea, mi última actividad dentro del sistema está arreglada el 5 de junio y yo solicito apartarme a mediados de julio. Fue un proceso que iba sin adendas, concejal. O sea, un proceso en los tiempos normales, pues si bien es cierto, digamos, hay un cronograma definido y una metodología, el proceso iba en un ritmo normal. Correcto. O sea, no llevaba adendas, la recepción de ofertas se hizo en el momento, la entrega de la información para preparar las ofertas, las preguntas que se dieron entraron por el sistema Ariba, se entregaron respuestas por el sistema Ariba, que es la metodología que PM tiene para los temas de comunicación. O sea, no es un tema sencillo de un mail va y vuelve, no, todo es a través de una mensajería. Correcto. Usted dice que se apartó. Sí. Y ahí entonces vamos a empezar un poco al detalle del proceso. Entonces se definen esos requisitos técnicos y comienza un cronograma. Correcto. O sea, se había cancelado el anterior por lo que usted nos explicó, pues, como para precisar el tema del seguro de vida. Correcto. Y comienzan los términos ya del proceso. Si nos puede, a ver, porque
que usted pues aquí nos da alguna información, reitero pues incluyendo el momento en que usted se aparta del proceso, pero si nos puede precisar en detalle cuáles eran los términos originalmente establecidos. O sea, nos dice que iban a empezar desde, teóricamente, agosto de este año, entendí que era que empezaba la ejecución del contrato. ¿Agosto? El 1 de septiembre debería empezar, y sí estábamos dentro de los tiempos. Para el 5 de junio estábamos dentro de los tiempos, había prácticamente 3 meses para agotar las fases adicionales que faltaban, que era la consolidación del informe de análisis y conclusiones, que para el 20 de junio ya estaba, publicarlo. Digamos que el informe de análisis y conclusiones lo que hace es presentarles a los oferentes cuál ha sido el avance, y si es cierto no es adjudicar, viene una fase posterior de preguntas y de respuestas para ya después presentar el informe de análisis y recomendación al comité de contratación. Perfecto. Esto trascendió a medios, entonces se lo voy a preguntar. Es como las razones por las que las cuales usted se aparta del proceso. Si usted nos puede indicar cuál fue la fecha, cuál fue el momento, y no sé si de ahí en adelante usted pues conoció más del proceso, pero hablamos hasta ese momento y después ya preguntamos si usted tuvo posterior o si no hablamos con el doctor Esteban. Si nos puede contar entonces cuál era el estado, cuáles fueron los motivos por los cuales usted dice, y reitero que esto trascendió públicamente y por eso se lo preguntamos al menos públicamente, si nos puede contar además, porque sabemos de su proceso disciplinario, pero es lo que nos pueda contar al respecto, es decir, cómo iba el proceso y qué sucedió que le llamó usted la atención y que usted puso en conocimiento de la vicepresidencia. Daniel Moreno, la recepción de las ofertas se definió para el 17 de abril. En esa recepción de ofertas, la firma SOS no entregó el certificado que, como bien lo dice el pliego, debía entregar. Pues como es un tema que es subsanable conforme a la normatividad de PM en el tema de contratación, se le hizo el día 19 de abril solicitud de que entregara y subsanara el certificado. Esa empresa entregó el certificado y la calificación que dio el equipo evaluador, es un equipo de la Dirección de Seguridad, encontró unas falencias, unas debilidades que digamos, había unas contradicciones, unas inexactitudes que, si me permiten, no la podría llegar, aunque eso hace parte también del proceso, pero si ustedes la quieren consultar. Pues sería todo lo que usted nos quiera adicionar, sería superamente importante, pero al menos si nos puede contar, contextualizar un poco brevemente decía, al respecto. Esa certificación hablaba del seguro de vida grupo, o sea, estaba certificando un seguro de vida grupo y no llegaba el código, que el código es la manera como identifica el ramo al cual pertenece la póliza. Entonces digamos que ahí se encontró una inexactitud, como digo, y es una evaluación que está dentro de los archivos del proceso, y la dirección hizo una solicitud de aclaraciones a la empresa que emitió la póliza. Se demoraron en responder y eso prácticamente fue parte de alguna de las demoras del desarrollo del proceso, pero que al final le permitió al equipo de evaluación hacer su cierre de informe de análisis y conclusiones. Ese informe estuvo listo a finalizar mayo. Hacen las revisiones más o menos un mes pues en ese... Fueron más o menos un mes y medio que fue la evaluación, y yo valido en el sistema ese informe de análisis y conclusiones soportado en toda la evaluación que se tiene. Quiero también hacer aquí una aclaración: el método que se había definido desde el proceso era evaluar solamente las 3 mejores ofertas, pero con la dinámica que tenía, de que cumplió con la tarifa, de que nos llevó al tramo técnico a evaluar todas las ofertas,
Y en el desarrollo de eso, pues se presentaron novedades, entonces que el financiero esta no cumple, entonces salió. Entonces, de alguna manera fue, digamos, ese tiempo de aclarar desde el punto de vista financiero, también del tramo técnico y de pedir más documentación, pues llevó un poco más de tiempo. Pero estábamos dentro de los, digamos, dentro del margen. Como digo, yo lo valido en el sistema el 5 de junio y sobre aproximadamente sobre eso excusas por la precisión de las fechas, pero sobre el 20-22 de junio recibe validación el informe de análisis y conclusiones por parte del área jurídica y el área de auditoría. Entonces digamos que el tema iba fluyendo y ya lo único que faltaba era la aprobación por parte de la Vicepresidencia de Riesgos y de la Vicepresidencia de Suministros de aprobar en el sistema para que se publicara. Interesante porque del 5 al 20 no se ha producido el informe de análisis. Digamos, yo hice una solicitud precisamente a la cadena de suministros, venga, los tiempos están corriendo, el informe dentro del cronograma no lleva tantos días, pues no lo dice así precisamente, pero ¿cómo podemos ayudar? Porque pues, la intención era no demorarnos. Dicen, hay una carga compleja, no solamente tiene esa tarea de ser negociador, todo esto está soportado. Pero muy rápido digamos, el negociador hace ese informe de análisis y conclusiones. Ya también sobre esas fechas, vía mail se me hace un requerimiento de adjuntar 3 pólizas y un certificado para validación de la dirección de seguros de la póliza. Ese mail me lo copia el negociador y esa solicitud de 2 vicepresidentes, del de riesgos y del de cadena de suministros. Los que es donde participa la dirección de seguros, de alguna manera entra a involucrarse. Digamos que hay una evaluación que hace la dirección de seguros. Yo no estuve de acuerdo con esa evaluación y se hace una reunión y de esa reunión se llega a una conclusión. Digamos, había un grupo interesante de personas allí y era abrir nuevamente la oportunidad de subsanar por segunda vez a la empresa y por tercera vez de entregar, pues ya se le da una oportunidad cuando ya ha presentado la oferta, una primera subsanación y una segunda subsanación, porque uno estaba de acuerdo, ya han pasado casi 3 meses. O sea, cuando uno habla del 17 de abril, 17 de mayo, 20 de julio, ya habían pasado casi 2 meses y no se hacía con las otras empresas. Ya para mí, ahí ya comencé a encontrar temas que rayaban con los principios de transparencia, de objetividad y de igualdad. Y esa segunda subsanación era precisamente para esa empresa. Solamente para esa empresa. O sea, no era pues un de tema subsanar general. el certificado. Y la solicitud de subsanación sale a través de la mensajería arriba. En paréntesis, en la primera subsanación no se hizo ningún tipo de subsanación. No se subsanó. Se mantuvo la calificación. Pues se evaluó el certificado y se mantenía el rechazo de la oferta. Correcto. O sea, sí. Es decir, no, la empresa no hizo ningún, o sea, no llegó ningún tipo de documentación adicional o... No, durante el proceso no. O sea, se le hace, vea, usted puede subsanar y se quedó, llamémosla así, quieta. Entregó la respuesta y nosotros evaluamos. O sea, simplemente puede haber dicho, pues sí, nos quedamos en que eso está bien, para decirlo de alguna manera, y EPM dice, seguros dice no. Seguridad dice no. O sea, dice no cumple. Perfecto. No cumple. Y digamos que dentro de la etapa del proceso, pues, digamos, podía haber hecho la corrección correcto. a eso, pero ya no pedida por EPM, ¿cierto? Porque pues ya se le da una oportunidad de subsanación. Digamos que se abre la oportunidad, subsana por segunda vez. Y en esa subsanación nuevamente encontramos imprecisiones, inexactitudes en la certificación. No estoy descalificando la póliza, es en el certificado que debió entregar el oferente. Y para esta comisión, para mí es importante decirles que el pliego es ley. Y si dice deberá, es que debería haberla entregado en las condiciones como el pliego lo define. Digamos que recibimos, ya cerrando mes, sobre el 29 de esa subsanación. El equipo evaluador nuevamente hace la evaluación. El equipo jurídico también la evalúa, o la persona jurídica también la evalúa y
conceptuamos de manera similar. Ganar el equipo jurídico es el equipo jurídico de El abogado de PM. De PM, Sí. perfecto. Sí, cada proceso tiene un abogado. Sí, de acuerdo. Bueno. Y después, digamos, ya en el desarrollo subsiguiente, pues me llega a través de un mail una certificación, me la hace llegar el negociador, y donde también ahí, venga, ya digamos, en un tramo de la certificación hablaba de que ha sido solicitada por EPM, y desde luego esa certificación ya venía con todos los eventos. Y ahí recibo una serie de cola de documentos sobre ese mismo mail, donde aún más generó mi preocupación. Ahí escribo a los dos vicepresidentes que solicitaron en su momento la O sea, digamos, le llegó la certificación finalmente a usted después Sí. de que se pasó la etapa de la segunda, de la segunda subsanación. subsanación, que no la entregó el oferente. Ujú. Entonces yo ahí le escribo sobre ese mismo documento, le escribo a todo el equipo de valor, venga, no estoy de acuerdo con esto, también quiero hacer una salvedad. Yo cuando se dio la opción de la apertura por segunda vez para la subsanación, le envié un mail al área jurídica, al abogado del proceso, y yo le oiga, en términos generales encuentro aquí unas situaciones que no estoy viendo ni igualdad, ni objetividad, ni transparencia, porque estamos haciendo solamente esto para un oferente. El proceso tuvo 18 oferentes. Entonces llega esa certificación, digamos, como también lo puedo hacer a llegar, y eso de estar en el proceso, también digamos, la solicitud se puede dirigir, señor concejal, particularmente cómo se recibió ese documento y si fue a través de la mensajería que está definida para el mismo. Digo, venga, esto no es normal. Y solicito que me digan cuál va a ser la forma de ingresar el documento al proceso y quién lo va a evaluar. O sea, no lo envió el oferente. No lo veo en el oferente. Pues puede decir quién lo envió, si nos puede, si es posible. La dirección de seguros. A mí me la hace llegar el negociador, pero digamos, la solicitud, como aparece en la cola de los mails, es la dirección de seguros. Digo, ya, esto no es el deber ser. El requisito, el deberá, es el del oferente. Y hago dos requerimientos. Dígame cómo va a ser la forma de ingresar ese documento al proceso y quién lo va a evaluar. A hoy no recibí respuesta, señor concejal, sobre eso. Posteriormente recibo un mail del vicepresidente donde de alguna manera me califica y califica la situación del proceso, también lo puedo hacer llegar. Y cita a una reunión con los que habíamos venido interviniendo del proceso, inclusive el gerente general encargado, porque para ese momento el gerente estaba en vacaciones. Pues que ahí expongo mi situación desde el sentido de mi responsabilidad como requeridor, de avalador del tramo técnico, porque el que avalúa la evaluación técnica es el requeridor, o sea, el que dice aprobé este informe. Entonces hago sentir, digamos, esa preocupación sobre estas irregularidades que me podrían generar un riesgo legal, y lo dejo plasmado de que no estoy dispuesto a asumirlo, porque de adjudicarse como estaba, para mí había un riesgo penal. De hecho, ya había un riesgo disciplinario por la forma como se estaba procediendo, y por el monto, y por ser un tema de contratación, también un tema de responsabilidad fiscal, porque el que quedó de primero, el que quedó segundo, el que quedó tercero podrían alegar, y los que estaban ejecutando el proceso, el contrato que estaba en vigencia en ese momento, también puedan alegar, porque al declararlo desierto, para ellos hubiera sido permanecer en el contrato por un tiempo. Entonces, digamos que para mí el nivel de riesgo era más alto, no era solamente si se le asignaba a esta empresa o no, era las otras que iba a pasar con ella. Entonces yo lo advierto, digamos que gran parte de los que estamos allí pues prefirieron aceptar el riesgo. Yo sí solicito retirarme y me piden de que lo haga de manera formal y que sea oficiosa y sustentada para poderlo entregar. Por eso es que el oficio es un oficio, es cronológico con screenshot de los mails y entra por registro en señor concejal. Y también para que no quede duda en esta mesa, yo no lo filtré.
yo no fui el que generé este caso. O sea, yo lo que hice fue, como requeridor, poner mi posición referente a las funciones que me competían. Solicitud que fue aceptada, señor concejal, unos días después, y con copia al área de procesos disciplinarios. Posteriormente, a pesar de mi posición, vuelve la vicepresidencia a quererme involucrar como requeridor del proceso. Pero, y por un concepto que emite relaciones, la vicepresidencia del empleado, la vicepresidencia, pues el nuevo nombre que tiene, pero olvida de que dentro de ese mismo decreto que ellos advertían, yo ya estaba calificando un certificado que en mi concepto no estaba ingresando de la manera del deber ser. Entonces, ahí vuelve y se me exige que me pronuncie formalmente. Entonces, hago el requerimiento, que también lo puedo hacer llegar aquí a este despacho, y lo presento, pero tampoco se me define si no, sí, pero igual ya no quedé yo de requeridor. Ya, digamos, esa etapa, como ustedes pueden escucharme totalmente, demostrarles, yo básicamente desde el mismo 20 ya no tenía control, porque yo no fui el que paré el proceso, ni el que pedí nuevos entrantes, ni... ¿Qué persona quedó a cargo? El vicepresidente de riesgos. O sea, él asumió. Sí. Cuando Es el él requeridor, él termina siendo requeridor. termina siendo el requeridor. Dado esa nueva intención del vicepresidente de involucrarme en el proceso, yo presento una queja de acoso laboral, que también les quiero dejar copia, señor concejal. Gracias. Pues, digamos, ya era obligación de que debía permanecer en el proceso, independiente de todas estas irregularidades que se estaban presentando. Entonces, yo presento esta queja de acoso laboral, se surte el trámite en EPM y hoy está en traslado en la personería, pues fue trasladada a la Procuraduría Provincial, pero la Procuraduría Provincial la trasladó a la personería. También quiero dejar claro una cosa, y no sé si me extendí demasiado, señor concejal. No, aquí entramos a todo el detalle, así que no se preocupe. Este proceso, desde la misma recepción de ofertas, ya tenía vigilancia fiscal. Ya estaba la Contraloría Distrital y la Personería pedían documentos, tal vez por la misma complejidad del otro proceso. No puedo achacar esa vigilancia de que ha sido solamente de esto. Desde el mismo 19 de abril había ya peticiones de Procuraduría, perdón, de Personería y de Contraloría. Digamos que para mí eso me obligaba a estar aún más pendiente de que tanto el pliego o todo ese tramo jurídico que acompañara el proceso se llevara a cabalidad, porque al final de cuentas el único responsable iba a ser yo como requeridor, porque el requerido es el que debe advertir el riesgo en cada una de las fases de la contratación. Inclusive ya en la ejecución es responsabilidad del requeridor que todo se cumpla. Entonces, sobre nadie más iba a caer esa responsabilidad de algo que ya no estaba bajo mi control. Es lo que tengo más o menos de lo que se surte hasta ese momento. Le quería preguntar un tema ya sobre, ya me voy a adelantar al momento en que es seleccionada esta empresa, y no sé si usted conoce estos detalles, y es ¿por qué gana esta empresa? ¿Qué, digamos, la calificación que la hace superior a las demás? ¿O es un tema de sorteo? ¿Será un puntaje? ¿O cómo fue? Es que no entiendo cómo habrá sido el ingreso del documento y cómo fue la validación, si cumplía con base a lo que se definió en el pliego. Entonces no sé cómo, o sea, sería irresponsable de mi parte, señor concejal, hoy decir, se le adjudicó a esta empresa por esto. O sea, y digamos el proceso calificatorio, usted pues, insisto, se aparta en un momento, el requeridor, o sea, digamos en un comité de evaluación y de lo que reabrió pues como el proceso y volvió a calificarlo, pero supongo que eso tiene unos parámetros previamente que se definen antes de hacerle esas calificaciones. La pregunta es si, o sea, porque si vemos que hay tarifas reguladas, por ejemplo, ¿qué hace un valor agregado, para llamarlo de alguna manera, para decir, voy a poner un punto, esto vale 100 pesos, llegaron muchas empresas, si todas cumplieron es muy probable que todas estén diciendo eso vale 100 pesos. ¿Qué hace la diferencia particular para ganarse este proceso? ¿Qué requisitos particulares como para efectos de calificación hacen la diferencia? Si usted nos pudiera, o sea, reitero, no sé si usted pues ya supo el final o si no se lo preguntaremos al doctor Esteban, pero que dentro de esos parámetros previos que se definen, ¿cómo después termina diciendo esta fue la que ganó porque tiene un puntaje superior? ¿A razón de qué? Era la tarifa, es la tarifa. Y así quedó definido desde un principio que
el factor diferencial y de puntaje se iba a asignar por tarifa. O sea, la tarifa más barata tendría 100 y de ahí para abajo disminuye. Pues la pregunta es, si son tarifas reguladas, explíquenos cómo es la tarifa. ¿Cómo usted dice? Bueno. Pues no sé, si me explica un poco cómo esa parte procedimental. O sea, usted dice, hay una tarifa regulada, voy a poner un ejemplo. Voy a ponerlo como si fuera. El tiquete de bus vale 2.500 pesos. Y todo el mundo tiene que poner los 2.500. ¿Qué hace la diferencia al final? Este gana empresas de transporte y todas ponen, sí, cada tiquete de bus vale 2.500 pesos. ¿Qué hace la diferencia final? La diferencia está precisamente en la parte técnica, concejal, porque ahí es donde digamos, a lo diferente que pueda entregarse en cualquier lado son las exigencias particulares que tiene PM. Por decir algo, la supervisión en vehículos normalmente la entregan en motos, ¿cierto? Si yo fuese a pedir un servicio que no estuviera regulado, digamos, ya el tema cambiaría. Digamos, sería un ítem diferente dentro del proceso de contratación y ahí sí, digamos, las ofertas pierden total objetividad. En algún momento lo intentamos hacer y no fue posible. Correcto. Porque hay gente que te dice, ese edificio yo lo cuido con 3 vigilantes y otro dice, yo necesito cuidarlo con 60. Al final lo que lo define es un esquema de seguridad con la robustez y la calidad necesaria. Involucrar en el esquema un dron, involucrar en el esquema un robot, involucrar en el esquema unos medios de movilidad diferentes sobre una tarifa regulada hace que el factor económico, digamos, ya no lo pueda medir de manera objetiva. Correcto. Entonces, digamos, por eso en el anexo técnico los temas son muy particulares. La calidad de la dotación, ¿cuál debe ser? Pues vamos a tener guardas en centrales de generación, en subestaciones que requieren una dotación particular que regularmente se sale de los valores normales que puede tenerse en un servicio que no tenga un nivel de exposición. Pero, digamos, por eso siempre ha sido el tema de la tarifa y esos ANS que están definidos desde un principio. Digamos, el número de guardas lo define PM, dice que tiene que tener X número de guardas para estas y tantos turnos y con tales necesidades y tantos supervisores. Supongo que eso está pues preestablecido dentro de la tarifa. Correcto. Sí. Por eso le digo entonces, ¿cómo que hace la diferencia al final? Si es, todos vamos a poner el bus a 2.500 pesos y listo. Así era hasta el momento en que se involucra el valor de la tarifa de la prima. Por eso hablábamos de un tema de selección a través de un sorteo. Porque son muy estándares y los niveles de exigencia en la ejecución pues iban a estar soportados en el tramo técnico y las necesidades particulares de... O sea, es decir, aquí además de esa regulación hubo, es decir, la tarifa es diferente, había una tarifa, o sea, había algún tipo de, lo que estoy entendiendo, no sé si estoy entendiendo mal, los oferentes podían poner la tarifa. Claro, ellos están en la tarifa. ¿Por qué? No de la tarifa regulada. O sea, la tarifa mínima regulada. La mínima, listo. Sí, va a dar un montón, 9.800.000, un servicio de 24 horas. Eso obliga a 3 servicios de vigilancia, 4 personas para poder contratar ese servicio. Entonces, a una empresa le puede decir 9.700.000 y otra puede decir que yo le doy un mejor bienestar al guarda, le pago un salario adicional y yo le voy a dar voy a cobrar 10.200.000. Pero eso ya es potestad de la compañía de vigilancia. Lo que sí no puede es ofertar por una tarifa más baja a la que esté definida en la super. Entonces digamos que hoy, ¿qué hacía la diferencia para este proceso? La capacidad de negociación de cada empresa con las compañías que expiden los seguros, que eso no estaba regulado y no está regulado por la ley. Digamos, es un tema de oferta y demanda. Usted tiene, yo le compro y yo si quiero le vendo o no le vendo. Y digamos que ya la capacidad de negociación de cada una de las empresas. O sea, el costo de la tarifa, el costo del seguro tenía una incidencia sobre el costo de la tarifa. Y por eso era importantísimo para nosotros tener claridad en ese certificado, porque el valor que íbamos a tomar en la evaluación era el que fuera certificado por la compañía de vigilancia. Entonces, si uno quitara el costo de la tarifa, digamos que todos estarían que iguales. Igual, y así estaba. Todos iguales. Perfecto. Digamos, usted se aparta y de ahí ya no, además le comienza el proceso disciplinario. El proceso disciplinario se lo hacen a raíz de es decir, de este documento. Sí, consejero. A raíz de lo que usted escribe en el documento o a raíz de la filtración del documento, pues porque independiente de que quien lo haya hecho. No, de la entrega del documento, porque el documento se hace público posterior. Y es un documento que entró en el sistema de una empresa pública.
que fue de conocimiento no solamente de los vicepresidentes, sino del mismo equipo evaluador. O sea, es un documento que yo le presento a varias personas inicialmente y después la comparto con el equipo. Cuando a mí se me aprueba el apartarme del proceso, yo tenía que informar. Además, solicité que hiciera parte del proceso de contratación. Ese documento debe de estar dentro de los soportes del proceso, como un acto en el cual solicito apartarme y es aprobado por EPM el apartarme de ese proceso. Si usted nos puede precisar, doctor Daniel, vamos terminando con usted, creo que ha sido muy claro, pues, y muy explícito en sus apreciaciones. ¿Cómo fue digamos, sí, con la apertura de la segunda subsanación? ¿Quién toma esa decisión? Porque usted en ese momento aún era... Sí, estaba todavía como requeridor. Digamos, la toma, es una reunión en la cual la toman los vicepresidentes o gran parte de las personas que estaban allí, pero quien lo apertura nuevamente es el asesor legal del proceso, que es el que dice, nuevamente envíeme los documentos, vamos a solicitar una segunda subsanación. ¿Eso se hizo a través de adenda o cómo? No, esto es a través de una solicitud y, digamos, un oficio en el cual se le dice a la compañía, mire, necesitamos nos dé respuesta sobre el certificado de vida colectivo que usted adquirió, teniendo en cuenta lo siguiente: nombre, código, número de póliza, valor, número de hombres que están hechos. Ahí venía perfectamente en el pliego definidos cuáles son las características de ese certificado. Y bueno, digo que pues hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta respecto de unas inquietudes que usted planteó. No he tenido respuesta. ¿Nos puede recordar nuevamente cuáles fueron esas inquietudes que usted planteó? ¿Cuál iba a ser la forma de ingresar esa certificación al proceso? La certificación que me llegó a través del negociador. ¿Y cuál iba a ser el área encargada de evaluarla? En la práctica, ¿qué pasó? ¿O usted hasta ahí llegó? No, yo hasta ahí llegué. No sé qué pasó al final. Pues sé quién está porque hoy soy, de alguna manera, la persona que autoriza los pagos ya para el segundo mes. Sé que está su oportuno servicio ejecutando el contrato en el área, fuera del área metropolitana, es decir, el contrato más grande, y la firma Visan en el área metropolitana. ¿Fueron ambos procesos, tuvieron esa dificultad o...? Es uno solo, pero digamos por clasificación en los valores, la tarifa más económica se le asigna al área rural, que es el más grande, y la que sigue, el área metropolitana. Ah, correcto. Pero es un solo proceso. Entiendo perfectamente. Es decir, no se hace un proceso para el área metropolitana, uno para Medellín, sino un solo proceso y se divide en dos. O el primero uno y el segundo el otro. Perfecto. Pues le agradezco mucho, doctor Daniel. Quiero hacerle una aclaración claro para sí. cerrar allí. No sé qué era otra pregunta. Digamos, esto tuvo un impacto y también la firma que está hoy trabajando fuera del área metropolitana también se le adjudicó el contrato en una de las filiales SENS. Tiene un impacto. Tuvo un impacto porque allí se desconoció la certificación. O sea, se abolió el pliego. O sea, modificaron un pliego, o sea... Siendo la Dirección de Seguridad la que da la directriz sobre los temas técnicos y se había tenido una reunión con la filial, ellos omiten la certificación y ya únicamente con el tema de la póliza se hizo la adjudicación. Cambiaron el pliego. Y eso tiene, es decir, ¿quién aprueba eso? ¿O lo pueden hacer directamente de las filiales? Se hizo la consulta en su momento por la persona que entregó la información, pero ya, digamos, como digo, en mis funciones estaba dar línea a nivel grupo y esa se dio. Y se dio particularmente a la filial SENS, pero no se tuvo en cuenta ese ¿Y cuál fue la empresa que se ganó eso? Su oportuno servicio. También. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Daniel. Paso entonces al doctor Esteban, que creo que queda la inquietud después de lo que nos narró el doctor Daniel sobre conocer
esas razones por las cuales se autorizó, doctor Esteban, esa subsanación. ¿Y cómo ingresó el documento de la subsanación? Si usted nos pudiera precisar los términos del mismo. Por supuesto, concejal. Entonces, digamos que hay que hacer varias aclaraciones en relación con este proceso. Tal y como lo contó Daniel, digamos que este es un proceso en donde el criterio que termina siendo el criterio diferenciador es el costo de la póliza, ¿cierto? Y eso no es porque EPM lo haya querido así o porque EPM haya decidido hacerlo de esa manera, tal y como lo manifiesta Daniel y como lo saben pues las personas que han participado en este proceso durante muchos años. En ese proceso tradicionalmente todas las compañías, todas las firmas de seguridad terminaban ofreciendo valores similares o el mismo valor y se terminaba, digamos, escogiendo por sorteo, por balota, por medidas pues de azar, ¿cierto? Sin embargo, lo diferente que hay en este proceso es, como les decía ahorita, la circular 145 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esa superintendencia, hay que hacer una claridad también, es que tiene una concepción sobre lo que estableció la ley 1920 en el 2018. Esa ley habla del seguro colectivo de vida. Y cuando uno habla de un seguro colectivo de vida, y me perdonan si me vuelvo muy técnico, yo soy abogado y abogado de seguros y profesor, y en eso es lo que me he dedicado toda la vida. El artículo 1064 del Código de Comercio dice que los seguros son colectivos cuando uno asegura varios carros, varias casas o varias personas, ¿cierto? Entonces un seguro donde se aseguren varias personas, un seguro de vida donde se aseguren varias personas, es un seguro colectivo de vida, que es lo que dice la ley 1920. Y que, corrigiendo un poco lo que mencionaba Daniel, esa diferencia no la hace la Superintendencia Financiera, como sí la hace la Superintendencia de Vigilancia, porque el seguro de vida grupo es un seguro colectivo de vida, seguro en donde aseguran varios ramos. El seguro que se llama colectivo vida es un seguro que existía antes de la ley 100, antes de que existieran las ARL, para asegurar la vida de los servidores públicos, porque la ley lo exigía. Entonces, en la superintendencia siguen existiendo los dos ramos, pero el seguro de vida grupo, eso no significa que no sea un seguro colectivo de vida, porque eso es lo que la ley determina. Sin embargo, pues la Superintendencia de Vigilancia lo consideró distinto. ¿Cómo sí se sabe que es seguro colectivo, seguro de vida colectivo, como se quiera llamar, de grupo? Dentro de este sistema de clasificación, ¿cómo se puede saber a quiénes cubre, cómo es el punto, si hay un número, si eso tiene alguna clasificación adicional, o simplemente es si uno le pone el título que le venga en gana, eso es el seguro de vida colectivo? No, entonces si nos puede precisar cómo es la clasificación, si eso y quién la dictamina y cómo se dictamina. Por supuesto, entonces son dos cosas, digamos que hay que separar dos cosas distintas. El seguro, que un seguro sea un seguro colectivo o no, lo determina la ley. El artículo 1064 del Código de Comercio lo que nos dice es: cuando usted en un seguro, en un mismo contrato de seguro, asegura varios riesgos o varias personas, eso es un seguro colectivo. Y eso lo dice la ley, ¿cierto? Ahora, la Superintendencia Financiera, que tiene como competencia autorizar a las compañías de seguros a expedir ramos, ¿cierto? A expedir los seguros y habilita los ramos, tiene en efecto, como decía Daniel, un ramo que se llama colectivo vida y otro ramo que se llama vida grupo. Lo que no podemos confundir ahí es que entonces los seguros de vida grupo no sean colectivos, porque el Código de Comercio, como les decía, en el artículo 1064 establece cuándo un seguro es colectivo y cuándo no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que ahí había, eso fue lo que pasó en el proceso inicial, en donde hubo esa confusión. La Superintendencia de Vigilancia dijo que eran distintos y que por eso tenía que abrir esa investigación a las firmas de vigilancia. Eso hace que se cierre ese proceso y que entonces ahí, y se le pidió a la Dirección de Seguros justamente que redactara ese capítulo en donde se exigía ese seguro de vida, para que quedara claro que el que se iba a aceptar en este proceso de contratación era el que fuera expedido por el ramo colectivo vida, y que no se iba a aceptar
un seguro vida grupo, así también fuera un seguro colectivo. Eso para evitar discusiones con la Superintendencia de Vigilancia. Daniel lo dice también en el escrito, que esa redacción la hace la Dirección de Seguros. Digamos que nosotros en la Dirección de Seguros, cuando se trata de garantías y de pólizas en los procesos, nosotros acompañamos la redacción de esas de esas cláusulas de las condiciones particulares en donde se solicitan garantías y pólizas de seguro, porque nosotros hacemos los análisis de riesgo en los contratos y tenemos lo que se llama la guía metodológica de riesgos en contratos, en donde se establece, digamos, la forma en la que se deben pedir las pólizas y los seguros en los procesos. Este no es un proceso que se pide en otro, porque la ley lo establece para las compañías de vigilancia, pero nosotros participamos en la redacción de esa condición. Permítame, si usted nos puede explicar técnicamente, siendo usted docente, la diferencia entre un seguro colectivo de vida y un seguro de vida grupo. ¿Cuál es la qué? La diferencia fundamental entre un seguro de vida colectivo de vida y un seguro de vida grupo. ¿Cuál es la esencia? Entonces, ¿por qué hay dos ramos si son lo mismo? Entonces, la razón para que existan dos ramos es una razón histórica. Digamos, técnicamente, los dos ramos cubren la vida de un grupo de personas. Y entonces puede ser un grupo de personas, como en este grupo de personas, que tengan una relación entre ellos, ¿cierto? Entonces, el ejemplo es, en la misma empresa tenemos un seguro de vida para todos los empleados, que es el que denominamos el seguro patronal. Es un seguro de vida colectivo porque se contrata para asegurar la vida de varias personas. ¿Por qué ramo lo expiden? Por el ramo de vida grupo. Y digamos, existe en las empresas públicas se contrata y en las empresas privadas también es muy común que se contrate. ¿Por qué existen dos ramos? La razón es histórica. Antes de que existiera la Ley 100 de 1993, a las empresas públicas, a las empresas estatales, se les exigía que contrataran un seguro de vida para asegurar los accidentes de trabajo que sufrieran sus empleados, lo que hoy en día cubre la ARL. Entonces, como no existía antes de la Ley 100 las ARL, existía ese seguro de vida, y el ramo por el que se expedía se llamaba colectivo vida. Entonces, ahí digamos que está la confusión. Yo no puedo decir que un seguro no sea colectivo de vida. El ramo que existía antes se llamaba colectivo vida. Cuando se expide la Ley 100, se crea las ARL, y digamos que ya esas ARL, que son también aseguradoras, asumían ese riesgo de los accidentes laborales. Y de hecho, la Corte Constitucional dice, ese decreto que exigía un seguro de vida para las empresas estatales es declarado una derogatoria tácita. Nunca se derogó expresamente, pero al existir la Ley 100 ya ese quedó tácitamente derogado. Y entonces ese ramo colectivo vida siguió existiendo en la superintendencia, que era el ramo para cumplir esa norma, pero como la norma ya no existía, pues por ese ramo no se expedían pólizas, se expedían por el de vida grupo. ¿Por qué, digamos que entre comillas, revive ese ramo en el mercado asegurador? Por la interpretación que hace la Superintendencia de Vigilancia, en donde cuando la Ley 1920 habla de seguros colectivos de vida, ella entiende que solamente se pueden aceptar los que sean expedidos por el ramo colectivo vida. Y entonces ahí las aseguradoras vuelven a expedir seguros por el ramo de colectivo vida para que las empresas de vigilancia puedan cumplir con este requisito de la Ley 1920. Pero realmente los dos son seguros colectivos de vida. Perfecto. Ahí, si me permites continuar con la explicación que decía, digamos que en este proceso entonces lo que se exige es una póliza colectivo vida, expedida por el ramo colectivo vida, y se exige también el certificado al que ya hemos hecho referencia. Y es importante explicar para qué se solicitó ese certificado, que esto pues no lo dice Esteban Mejía, sino que quedó en las condiciones particulares. Les voy a leer cómo quedó. Dice, el contratista deberá aportar copia de dicha póliza y adicionalmente un certificado otorgado por la aseguradora que emite la misma, donde certifique las vigencias, las coberturas, el código, las personas a las que aplica, así como el valor de la prima incurrida. Y ahí decimos, dato indispensable para calcular la estructura de costos y gastos en el régimen anual de tarifas mínimas. Daniel lo explicó hace un rato diciendo, claro, lo que iba a ser aquí fundamental
con esta circular de la Superintendencia de Vigilancia era poder saber cuánto costaba el seguro para cada uno de los funcionarios, porque de eso iba a depender la diferencia entre las ofertas. Si la póliza iba a ser el factor, el costo de la póliza iba a ser el factor diferenciador, pues yo tenía que saber cuánto le costaba esa póliza a la empresa por cada uno de los funcionarios, y así lo dejamos consignado en las condiciones particulares. En ese punto también es importante entonces decir que, digamos, en este proceso a esta empresa hubo varias subsanaciones. A esta empresa su oportuno servicio inicialmente presentó la póliza, es decir, el mismo Daniel lo ha dicho, esto nunca ha estado en discusión. Ellos presentaron una póliza, la presentaron por el ramo correcto, por el ramo colectivo vida, y en ese primer momento no entregaron el certificado. Ahí se hizo una primera solicitud de subsanación en donde se les solicitó que aportaran el certificado, y ese fue el certificado que ellos aportaron. Daniel lo dice muy bien, ahí el equipo, que era el equipo de la Dirección de Seguridad, con el acompañamiento de la gente de la cadena de suministro y con el acompañamiento de un abogado de la Dirección Soporte Legal Contratación, valoraron ese documento y consideraron que no cumplía con lo que se exigía en el pliego, dicen ellos, porque había una serie de inconsistencias. En ese momento, digamos que lo que ellos plantean era eliminar 3 ofertas por temas relacionados con la póliza. Era eliminar una oferta porque la póliza que habían expedido había sido por el ramo de vida grupo, contrario a lo que habíamos pedido en el pliego. Otra, también por esta razón, también había 2 empresas que tenían pólizas expedidas por el ramo de vida grupo, y esta empresa, su oportuno servicio, lo que se decía es, aportó la póliza correcta, aportó la póliza que se necesita y que la Superintendencia de Vigilancia está diciendo que se necesita, pero en el certificado hay una inconsistencia, y es que el certificado dice que la póliza es vida grupo. Entonces ahí fue que se solicitó que la Dirección Seguros Corporativos analizara esas pólizas y determinara si estaba de acuerdo o no con esa eliminación. En ese momento es donde yo solicito que me hagan llegar las pólizas y los certificados que se adjuntaron. Se los solicito a la negociadora del contrato, que se las solicita a Daniel, y me las hacen llegar. ¿Qué pasa? Aquí hay otra claridad importante. Quien determina por qué ramo fue expedida una póliza no es una certificación. Eso no se mira en una certificación. El artículo 1046 del Código de Comercio establece cómo se prueba el contrato de seguro. Y la prueba, el documento, lo dice así el código, el documento contentivo del contrato de seguro es la póliza, que la póliza está compuesta, lo dice después el artículo 1047, y está en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y está en la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera. La póliza de seguro está compuesta por la carátula, las condiciones generales y las condiciones particulares, y no por un certificado. El certificado lo necesitábamos para saber cuánto iba a costar la prima por cada vigilante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me entregan esa información, lo que yo hago es revisar el certificado, en donde en efecto se dice que ahí estaba la prima por cada persona asegurada, es decir, por cada uno de los funcionarios de la empresa, y se dice, en efecto decía que había sido expedido por el ramo Vida Group. Pero yo con eso cojo las condiciones generales del contrato, las condiciones particulares, la carátula de la póliza, y con esa carátula de la póliza entro a la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, y en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia entro los datos de ese contrato, y lo que me arroja la página de la Superintendencia Financiera es que ese seguro había sido expedido por el ramo colectivo vida, que es el ramo que estábamos solicitando. Entonces, cuando yo cotejo eso que me está diciendo la Superintendencia Financiera con la inconsistencia que el equipo había identificado en el certificado, que no expide el oferente, sino que expide la aseguradora,
ahí es cuando yo, como dirección de seguros corporativos, conceptúo que ese oferente no debía ser eliminado, que esa inconsistencia que se encontraba, digamos, lo que ameritaba era una aclaración y no eliminar o rechazar su oferta, porque hablamos de una inconsistencia en la oferta. Y entonces digamos que ahí hay otra aclaración importante. Subsanación que se le haya pedido a este oferente fue esa primera. Se le pide que subsane el documento. ¿Qué hacemos después? Cuando yo conceptúo que no se debe eliminar esa oferta, lo que se hace es solicitarle a ese oferente que aclare ese certificado. ¿Y esto por qué? Porque el director seguridad seguía manifestando sus dudas con respecto a que no se eliminara esa oferta. Que hay un tema que yo creo que es importante, y es que en estos procesos de contratación y en todos los procesos de contratación de PM, cada área tiene una competencia específica. Yo conceptúo y lo que reviso son los temas de seguros. ¿Por qué? Porque mi competencia es el tema de aseguramiento del grupo EPM. Yo no conceptúo sobre los temas de seguridad, primero porque no es mi competencia, pero segundo porque no tengo ni idea, porque no tengo conocimiento de eso. Yo tengo conocimiento, como les decía, en lo que he trabajado toda la vida, es de derecho de seguros, pero de derecho de seguros sí conozco muy bien las normas, y por eso mi concepto se refería al contrato de seguro. La dirección, soporte legal contratación, pues conceptúa sobre los temas jurídicos de la contratación, y por eso en esa reunión entre las áreas lo que se decidió era solicitarle esa aclaración al oferente. El oferente hace la aclaración en donde entrega un certificado que contiene la misma información y en donde ya dice, oiga, este seguro es colectivo vida, fue expedido por el ramo colectivo vida. Cuando yo recibo nuevamente ese certificado, digo, me quedo tranquilo, esa póliza fue expedida por el ramo que estamos pidiendo y adicionalmente, pues tenemos los datos que necesitamos para hacer la comparación, que es para lo que estamos pidiendo ese certificado. En una reunión en la que participó el mismo Daniel, nos dice, recordemos, y lo mencionó ahora hace un momento, recordemos lo que pasó con centros poblados, recordemos que aquí ya se han presentado pólizas falsas y entonces pues eso puede dejar en riesgo a EPM. Yo compartí esa posición y le dije, tiene toda la razón, verifiquemos que esta póliza sí sea correcta. Y ahí es donde empezó mi comunicación, que además está en una cadena de emails que Daniel ya dice que va a presentar, porque además pues él la tiene y la conoció todas las personas que participaron en el proceso, y creo que él la menciona también en el documento en el que pide apartarse del proceso. Yo lo que hago es comunicarme directamente con la aseguradora, que es una aseguradora vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se llama MetLife, y les digo, oiga, le envío esta póliza, que es lo que me están entregando, le envío estos certificados, que son los que me están entregando, certifíqueme que esa póliza es auténtica, que usted la expidió. Nosotros recibimos respuesta de la aseguradora MetLife en donde nos dice, sí, esa póliza es mía, esa póliza yo la expedí y la expedí por el ramo colectivo vida. De nuevo, nos quedamos desde la dirección seguros tranquilos con esa comunicación, y luego, de nuevo en una reunión en la que participó Daniel, dice, no, es que aquí lo que le faltó a esa certificación es el código. Esa explicación la dimos en el momento, venga, la certificación la estamos haciendo y la estamos solicitando en este proceso para poder hacer comparables las ofertas, porque como estos son pólizas colectivas, puede que una empresa de vigilancia tenga muchos más funcionarios y el seguro le salga más caro que una empresa que tenga menos funcionarios y el seguro le salga más barato a nivel global. Lo que yo tengo que comparar es cuánto le vale el seguro por cada uno de los funcionarios, porque eso es lo que me hace a mí comparables las tarifas del seguro, porque yo no le voy a pagar todo su seguro, sino los seguros que corresponden pues a los funcionarios que le están prestando o que le van a prestar el servicio a EPM. Entonces, con esa explicación, dice, no, yo necesito el código de la póliza, digamos que eso, en las condiciones particulares, nunca hablamos de a qué código nos referíamos, solo dijimos código, y el código lo habíamos entendido como el código de las condiciones generales de la póliza. Esas condiciones, ese código,
ya están en la póliza que ese oferente ya nos había entregado y que era la que habíamos verificado que correspondía al ramo correcto. Pero ante la insistencia del director de seguridad, lo que hicimos fue decirle a la misma aseguradora, oiga, certifíqueme cuál es el código por el que expidió esa póliza. Y ese es el último documento al que hace referencia Daniel, que es el que en la reunión que se sostuvo, reunión que si no estoy mal fue el 11 de julio, él decía cómo se va a ingresar ese documento en el proceso. Y lo que explicaba la Dirección de Soporte Legal Contrataciones, venga, es que aquí no hay nada distinto que incorporar al proceso. Los certificados ya habían sido aportados directamente por el oferente, y aquí lo que solicitó la Dirección de Seguros fue una aclaración que, como les digo, pues buscaba dar tranquilidad a esas dudas que había manifestado el director de seguridad. Hay una pregunta muy concreta, y es, sí, usted parece fungir más como, o sea, la empresa, ¿por qué no lo hizo y lo está haciendo usted por esa empresa? Esa empresa, ¿por qué no respondió exactamente lo que usted nos está respondiendo acá? Que dentro de una subsanación se le hacen las preguntas y usted le salva a la empresa del pellejo y ella no misma se salva. ¿Por qué usted parece fungir más como un abogado de esa empresa que de EPM? Entonces te hago la aclaración. La solicitud de subsanación que se le hace a la empresa es entregue el certificado, y la respuesta que da la empresa fue entregar el certificado. Entonces, cuando ya EPM tiene ese certificado, la decisión que tiene que tomar es, venga, ese certificado cumple o no cumple con lo que estamos requiriendo. Y aquí es donde hay la diferencia de conceptos. Ese certificado de una póliza de seguros lo revisó la Dirección de Seguridad, lo revisa el equipo de la Dirección de Seguridad, donde hasta donde yo tengo conocimiento no hay ningún abogado especialista en derecho de seguros, y ellos dicen no cumple con la póliza que estamos exigiendo. Ese mismo certificado se le entrega a la Dirección de Seguros, y la Dirección de Seguros, y lo digo yo personalmente, un abogado especialista en derecho de seguros, lo que conceptúa es esa póliza sí cumple con lo que estamos pidiendo. Entonces ahí digamos que lo que yo defiendo es la interpretación que yo hice. Lo que ellos aportaron realmente fue simplemente el certificado, ¿cierto? Porque por supuesto y a ellos nunca se les hace la aclaración de qué es lo que acepta o no acepta EPM. Lo que a ellos se les pide es, mire, entregue el certificado, ellos entregan el certificado, y ahí es donde existe el error que mencionaba que había sido expedida por el ramo Vida Group. Pero como les decía ahora, lo que yo digo es, venga, nosotros no podemos eliminar a este oferente, porque el certificado que dice Vida Grupo viene acompañado de una póliza, que es el documento que prueba el contrato de seguro, en donde claramente se aprecia que esa póliza fue expedida por el ramo colectivo Vida. Y entonces ahí es donde yo digo, eso desde el punto de vista del contrato de seguros, la prueba del contrato de seguros es la póliza, y la póliza está expedida por el ramo correcto. Y luego la Dirección Soporte Legal Contratación, en esa reunión que mencionó Daniel, lo que dijo es, existe un riesgo mayor para EPM si nosotros fuéramos a eliminar a esta oferta cuando el seguro fue expedido por el ramo correcto y cuando el certificado sí sirve para hacer la comparación que fue para lo que se solicitó. Esa es la interpretación jurídica que no comparte Daniel, y que en esa reunión él solicita que se le aparte del proceso como requeridor, porque lo vuelve a manifestar ahora, dice él, yo encuentro que hay un riesgo jurídico y por eso es que en esa reunión participa pues la vicepresidencia jurídica, la Dirección de Soporte Legal Contratación, la unidad de gestión de contratación, participo yo desde la Dirección Seguros, y ahí es donde cada área pues manifiesta su posición. Entonces, por eso digo que la interpretación que hago yo ahora, pues que les estoy contando y que hicimos en el proceso, es una interpretación que lo que buscaba era no exponer en un riesgo legal a EPM, más que, digamos que, interpretar cualquier cosa que se le hubiera pedido al oferente. De hecho, por eso, desde la Dirección Seguros, nosotros nunca le pedimos nada al oferente. Se lo pedimos a la fuente primaria de la información, quien aportó la información, quien emitió la información,
que fue la aseguradora. Por eso ahí lo que le solicito yo a la aseguradora es que nos aclare información que el oferente ya había aportado. Perfecto. Lo que usted me dice, la certificación se hace para el valor de la póliza, para definir el valor de la póliza. ¿Cómo eso hace la diferencia en el precio final? ¿Por qué a una empresa le van a dar un valor mejor que a otra? ¿Y cuál es el objetivo de eso? Ahí lo que pasa es que como estos son seguros de vida, pues y lo manifestaba también ahora Daniel muy claramente, digamos que la capacidad de negociación de estas empresas con las aseguradoras va a ser determinante. ¿Por qué? Porque el precio del seguro de vida no es un precio que esté regulado en Colombia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Unas tarifas mínimas donde la circular 145 de 2022 de la Superintendencia de Vigilancia separó el seguro de vida. Y en el seguro de vida, digamos, ese seguro de vida, este no es como el SOAT, que el gobierno nacional pone el precio del SOAT, sino que es como los demás seguros privados, en donde yo voy y negocio con la aseguradora y a unos les puede salir más costoso y a otras empresas le puede salir más barato. Entonces, como la Superintendencia de Vigilancia lo separó en esa circular, entonces, claro, el que tenga una mejor capacidad de negociación, con una mejor relación con el mercado asegurador, pues va a obtener unos precios más baratos que otros. Ese fue el factor que se volvió determinante en este proceso. Finalmente, cuando uno va y mira qué oferente ganó, era el oferente que obtuvo la póliza más barata. Y eso no tiene efecto sobre la cobertura, por ejemplo, el valor, o sea, que ya tener sobre el seguro de vida. Sí, la puede tener. Digamos que no es... Pues yo puedo pagar más barato, pero es porque, digamos, la cobertura es menor. Eso no tiene incidencia, sí, por ejemplo. O sí. Digamos, eso... solo el valor final, o sea, ese valor es lo que asegure realmente a la persona o es lo que es más barato. Voy a poner un ejemplo porque yo puedo tener mi seguro de la casa. Yo digo, no, pues asegúreme la mitad de la casa, pues, y no, cierto, no me aseguren la biblioteca y la cocina. Déjenme, pues, las habitaciones nomás. La pregunta es, ¿uno puede ser más barato por menor cobertura? Y eso tiene incidencia dentro del precio y finalmente entonces que EPM termine entregando una menor cobertura a esas, si es lo que supuestamente estamos defendiendo, que era lo que hace la diferencia, era pues la vida de la persona, ese menor valor es con un igual monto de cobertura o puede diferir. Entonces digamos que están los dos conceptos y el ejemplo que pones de la casa es perfectamente válido, ¿cierto? Es exactamente trasladable a lo que pasa en este caso. Entonces, se pueden presentar dos situaciones. Yo puedo tener dos coberturas exactamente iguales, pero entre dos aseguradoras distintas, darme precios distintos, ¿cierto? Y esto pues es lo que hacen, lo que le cotizan a uno en el seguro de la casa. Uno pide el seguro de la casa y le dicen, mire, ese seguro exactamente igualito como usted lo está pidiendo, si usted lo saca con la compañía de seguros A, le vale 1.000.000 de pesos, y si lo saca con la compañía de seguros B, le vale 800.000 pesos. Entonces puede que estando las mismas coberturas haya diferencia en el valor, porque como les decía, como estos no son tarifas reguladas, entonces pues las aseguradoras determinan cuánto cobrar por cada seguro. Pero también, como decías, puede ocurrir que si yo pido un seguro con una cobertura menor, entonces también me salga mucho más barato. Entonces las dos tienen incidencia. Importante para este proceso de contratación señalar que, como les decía, este es un tema que reguló la Ley 1920 de 2018 y el decreto 1588, el que Daniel llamaba el decreto del gobierno nacional, el decreto del guarda, reguló el seguro, pero una de las cosas que decidió no regular fue el valor asegurado ni las coberturas. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía ahorita, haciendo el ejemplo del SOAT, en el SOAT es la ley la que dice cuál va a ser el monto del SOAT. Entonces ahí todos tienen que tener el mismo seguro. Pero aquí como el decreto del gobierno nacional dice, lo único que dice es, usted tiene que tener digamos, la ley 1920 lo único que dice es, usted tiene que tener un seguro. El decreto 1588 empieza a regular ese seguro, lo regula más extensamente, pero nunca dice cuál es el monto que se debe establecer para ese seguro. ¿Y qué pasa? Que en el caso de EPM, entrar a determinar cuál es el monto, pues podría generar dificultades, porque entonces estaría EPM regulando más allá de lo que reguló el mismo decreto nacional. Por eso en este proceso de contratación se decidió no establecer
cuál era el monto que se les debía exigir en la póliza a estas compañías. Y eso puede hacer la diferencia, finalmente. Eso puede hacer la O diferencia. sea, es decir, lo que usted está diciendo es, digamos que no necesariamente es un menor valor y es una mejor tarifa para EPM en beneficio del guarda. La ley del guarda no está pues cumpliendo, o sea, EPM no tiene incidencia sobre la cobertura del guarda. Así es. Digamos, EPM es transparente. Si es una mala cobertura y es más barato, EPM lo toma por eso. Así es. En el caso, como les decía, EPM cumple el decreto y como el decreto no lo reguló, entonces EPM tampoco lo regula. Entonces Digamos, lo podría regular. EPM pues podría entre sus requisitos contractuales hacerlo. Digamos que ese es un análisis. De hecho, esta mañana se hizo una reunión para revisar eso. Eso tiene dificultades porque aquí hay un tema importante que creo que todos tenemos claro, y es que en los seguros hay muchas cláusulas que pueden tener incidencia. Y entonces, digamos, el tema que es difícil es, si yo digo, a todos se les va a dar una cobertura de 10 millones, y uno diría, me quedo tranquilo porque entonces EPM ya lo reguló, ¿cierto? Sí, pronto uno diga que es en el incendio, otro que pero no es en entonces incendio, de pronto a mí me dicen, mire, yo aporto la póliza de los 10 millones, yo estoy cumpliendo con la de 10 millones, pero mi póliza no cubre muerte por arma de fuego. Y entonces esta me trae una misma póliza de 10 millones, pero esta sí cubre, a este le va a salir más costoso. O a esta póliza yo le pongo deducibles, o lo que en los seguros de vida se llaman periodos de carencia, que no cubre los primeros meses de vida. Entonces digamos que ahí es donde para EPM lo que el gobierno no reguló extensamente, entrarlo a regular genera dificultades. Entonces, por eso se prefirió simplemente sacar el requisito como estaba en el decreto, sin hacer una exigencia adicional, que la vigilancia, como nos lo dijo en el primer proceso, la Superintendencia de Vigilancia, pues le corresponde no a EPM, sino a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Perfecto. Usted me dijo que había 3 empresas que habían de alguna forma sacado, pero que eran el mismo, que a pesar de que eran diferentes los nombres, pues se aceptaron las otras 2 también a participar. No, esas otras 2, Las otras 2 sí. al verificarla en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, se verificó que habían sido expedidas por el ramo de Vida Grupo, que era el ramo no correcto, y entonces así se rechazaron esas ofertas. Que es por la solicitud de la supervigilancia, no para la superfinanciera que usted dice que Así es. Que sí es la misma, pues en la práctica. Digamos que la Superintendencia Financiera, en el concepto que emite, lo que dice justamente es cuál es la regulación que tiene el ramo de Vida Grupo, cuál es la regulación o de dónde nació el seguro que se expedía por el ramo colectivo Vida, y la Superintendencia, como hacen la gran mayoría de sus conceptos, pues no conceptúa si este cumple o no, simplemente deja planteada esa situación. En cambio, la Superintendencia de Vigilancia sí entra, como es de su competencia y de su resorte, a decir cuál de los seguros es el que se necesitaba. Entiendo que usted hizo una solicitud, o sea, lo que entendí es, dentro de la referenciación que usted hace alguna al Superintendencia Financiera, donde usted dice el tipo de seguro lo ratifique vía Superintendencia Financiera. Hay que hacer una aclaración. Yo no hice solicitudes directas a la Superintendencia Financiera. El concepto al que me refiero era un concepto que había pedido la Dirección de Seguridad previamente. Y cuando yo me refiero a verificar, lo hago es en la página de la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera, en su página de internet, tiene un servicio que le permite a una persona ingresar las condiciones generales del seguro, y ella dice por qué ramo fue expedido esa póliza. Esa es la verificación que se hace. Digamos que no es una solicitud formal a la superfinanciera, que además pues tardaría mucho tiempo en contestar, sino que es en la página de internet de la Superintendencia Financiera en donde se hace esa verificación. Que usted dijo que ahí había, que el seguro de vida colectivo de vida, pues era colectivo de vida, estaba ahí pues publicado en la superintendencia. Así es. Y entonces usted dice, la certificación no era para definir la póliza, sino para definir el valor de la póliza. Así es. Esa es básicamente la certificación. No lo digo yo, lo hice las condiciones particulares porque quedó expresamente para qué se solicitaba. Perfecto.
que quiero entender esto. O sea, dentro del proceso contractual aparece eso. Vamos a pedir una certificación para que nos validen el valor de la póliza. El valor, Dice- lo que se está pagando por cada uno de los guardas. Te quiero leer expresamente como quedó consignado en las condiciones particulares. Dice, el contratista deberá aportar copia de dicha póliza y adicionalmente un certificado otorgado por la aseguradora que emite la misma, donde certifique la vigencia, las coberturas, el código, las personas a las cuales aplica, así como el valor de la prima incurrida, dato indispensable para calcular la estructura de costos y gastos en el régimen anual de tarifas mínimas. Sí, pero no es lo que usted me dijo. O sea, es decir, se pide toda esa certificación, pero no para saber, o sea, es un dato indispensable, pero lo otro también era parte de la solicitud. Es decir, no ese es el único objetivo. Que ahí se supiera, es un dato indispensable, no significa que era la única razón. La pregunta es, ¿por qué hay una mala certificación? Llamémoslo así. ¿Por qué una empresa certifica mal? Ahí digamos que hay que explicar esto. Como les decía ahorita, la prueba del contrato de seguro es la carátula de la póliza. La carátula es ese documento que le entregan a uno donde están coberturas, las condiciones generales y las condiciones particulares. Esa es la prueba del contrato de seguro. Eso es lo que compone la póliza, ¿cierto? Y entonces en las compañías de seguro esos certificados son documentos que además pues se expiden y que expide automáticamente los sistemas de las aseguradoras. Cuando yo le pido un certificado, lo usual es que ese certificado lo redacte una persona. Y entonces es muy posible que en esos certificados quede, por ejemplo, como en este caso, el error que se verificó en ese primer certificado que aportaron, que decía vida grupo, cuando la póliza misma nos estaba diciendo que era un seguro colectivo vida. Perfecto. Quería, ya para cerrar, después de que se retira el doctor Daniel del proceso, ¿hubo adendas particulares al proceso? Entonces, después de que se retira Daniel, y de hecho en todo el proceso no hubo ninguna adenda, pero sí, si les parece, quisiera contar, digamos, temas adicionales que pasaron con las pólizas de seguro dentro de este proceso de contratación. Hay una mención específica y es que cuando se hace la calificación hay una empresa que queda, digamos, en segundo orden de elegibilidad, es decir, que quedaba pues, en capacidad de que se le asignara uno de los grupos, y esa empresa había aportado también unas pólizas de seguro que habían sido expedidas por la compañía de seguros mundial. Pero cuando se publica, el informe de análisis y conclusiones, en donde esta empresa quedaba de segunda, recibimos una observación de otro de los oferentes, en donde nos decía, oiga, yo verifico esa documentación que usted me está aportando y veo que ese oferente aportó la misma documentación en otros procesos de contratación. Nos refirió el proceso de contratación de la aeronáutica civil y de la rama judicial. Tenemos información distinta a la que había sido expedida por la compañía de seguros. Nosotros con esa información, lo hizo nuevamente la dirección de seguros, se le envió la documentación que aportó ese oferente a la compañía Seguros Mundial. Ellos nos contestaron un primer derecho de petición, no quedó clara la información que nos estaban entregando, le volvimos a hacer una pregunta y ahí finalmente nos aclaran y nos dicen, mire, la documentación que está aportando ese oferente no coincide con la que está consagrada en nuestros sistemas, con la que fue expedida por nuestros sistemas, y nos entregan, digamos, la póliza correcta, la que sí fue expedida por ella. Nosotros identificamos entonces inconsistencias entre los documentos que había aportado este oferente y los documentos que nos entregaba ahora la aseguradora en esa solicitud directa que nosotros hicimos, y en este caso ese oferente
fue eliminado justamente por esa inconsistencia. Entonces ahí ese oferente que había quedado en segundo lugar fue eliminado y hubo que volver a hacer la recalificación. El que había quedado de tercero pasó a estar en segundo lugar y es el que finalmente pues terminó siendo adjudicado, por decirlo de alguna manera, en este proceso. Particularmente sobre ese oferente, ¿hubo como algún tipo de decisión, digamos, como llevar eso a alguna instancia jurídica, disciplinaria? Pues porque me parece gravísimo uno intentar pues, engañar a PM, ¿cierto? Sí, digamos, lo primero que hay que aclarar es que, digamos, yo personalmente no podría decir que fueron ellos los que intentaron engañar a EPM, porque como el documento proviene de la aseguradora, pues digamos que en esa cadena podría parecer que la alteración no la hicieron ellos, sino alguien más. Pero yo, digamos, a título personal, estoy en este momento interponiendo la denuncia por ese caso. La aseguradora Seguros Mundial sí nos informó que ellos ya habían puesto ese tema en conocimiento de las autoridades. Perfecto. ¿Qué tan común es que en procesos contractuales, después de que el área que está a cargo tome decisiones, entre otra área como a cuestionar sus decisiones? Es decir, digamos usted en su tiempo o previamente, ¿cuántas veces ha entrado seguros a decir, no, si validamos lo que está entregando un oferente independiente de cualquiera sea el proceso contractual que esté, en este caso pues de vigilancia, pero que sea otro, de alimentación, de cualquier otro que tenga PM? Sí, debo decir que nosotros participamos activamente justamente en los temas de pólizas y garantías, en los procesos contractuales que generan mayores dificultades. Digamos, participamos, hay que decirlo, nosotros participamos activamente en todos los procesos que superen los 5.000 salarios mínimos, con el análisis de riesgos en contratos que les mencionaba anteriormente, que es mediante el cual se establece cuáles son las pólizas y garantías que se deben pedir a los oferentes. En los procesos que son de menos de 5.000 se utiliza la metodología. O sea, teóricamente, sí. Usted participó en esa etapa previa. Así es, participamos en esa etapa previa, y digamos en los que son de menos de 5.000 se debe utilizar la metodología que nosotros diseñamos, aunque no participamos pues activamente en ellos. Y posteriormente, cuando ya se está revisando temas de pólizas, ahí es que nos solicitan a nosotros la participación. Nosotros hemos participado. O sea, ¿es en todos los procesos o a petición de? Así es. La pregunta ¿es en todos los procesos o en algunos que diga, hágame queremos profundizar en esta? Digamos. No es en todos los procesos. En todos los procesos, en esa etapa inicial. No, en la etapa inicial, digo ya en la evaluación. Ya en la etapa de evaluación, a solicitud de las distintas áreas. Sí. Y en particular, ¿de qué áreas? ¿O es una persona particular? ¿Es el comité? ¿Es la vicepresidencia? No, realmente a nosotros nos lo solicitan o los mismos requeridores o también las personas negociadoras cuando ven que existe un tema de pólizas que tiene ¿Usted alguna particularmente complicación. en este proceso quién se lo solicitó? A mí me llegó un correo de la negociadora que decía que había sido por solicitud del vicepresidente de riesgos y del vicepresidente de servicios de suministros y servicios compartidos. Perdón. Correcto. ¿Ha habido en algunos otros procesos particulares que, digamos, estos vicepresidentes hayan hecho esa solicitud concreta a través de la persona que haga la negociación? Sí, digamos que en los procesos, en este momento, todos los procesos que tienen relación con el proyecto Ituango, que tienen dificultades, pues, o que ha tenido dificultades de aseguramiento, se nos ha pedido pues, constantemente que participemos en esos procesos. Y no sé si a usted le tocó porque el proceso de contratación, o sea, lo va a llevar a otro proceso que es el proceso de alimentación que hubo de los restaurantes del proyecto de Ituango, tuvo modificaciones en las pólizas. Por ejemplo, ¿no? Se había solicitado una póliza, después hicieron adendas para cambiarla a la póliza. Digamos, ustedes tuvieron que ver en relación con esa modificación. Ahí tengo que responder a título personal. Yo en ese momento no trabajaba en EPM, pero puedo pues con mi área conseguir esa información.
Mm, Usted entonces diría que no hubo una segunda subsanación. Usted simplemente dice que una aclaración, no hubo una segunda etapa de subsanación. Esa es Así es. la conclusión. Digamos que no lo digo yo, porque de nuevo yo no soy el competente, digamos, no soy el experto, a pesar de ser abogado, no soy experto en todos los procesos, digamos, en el proceso contractual o en el régimen, perdón, contractual de EPM. Los expertos en el régimen contractual de EPM son las personas de la Dirección Soporte Legal Contratación, y ahí hay que decir que cuando Daniel hizo la solicitud de apartarse del proceso, en esa solicitud Daniel me menciona a mí y menciona a varias personas diciendo pues que incurrimos en irregularidades. Entonces el vicepresidente de riesgos dio traslado de esa comunicación tanto a mí como a las personas de la Dirección Soporte Legal Contratación, como a las personas de la Unidad de Gestión Contractual, se construyó un documento de las distintas áreas en donde daban respuesta y explicaciones a los señalamientos pues, que hacía Daniel. Y la Dirección Soporte Legal Contratación es la que explica, digamos, en qué consiste la diferencia entre una subsanación y una aclaración en los procesos de EPM. Yo también les puedo hacer llegar ese documento, ese no lo traje yo Vamos, porque esas físicamente. aclaraciones no se hacen directamente con las empresas participantes, con los oferentes. Las aclaraciones se hacen, digamos, se acude a todas las partes. Yo acudo al oferente directamente, pero también puedo acudir, cuando sigo teniendo dudas, a la fuente primaria. Digamos que en el otro caso que les mencionaba, en el tema del oferente que finalmente fue eliminado por esas inconsistencias, pues si yo me hubiera quedado solicitándole aclaraciones al oferente, nunca hubiera salido del error. Cuando yo voy directamente a la aseguradora y le digo, mire, esta es la póliza que me están entregando, certifíqueme y cuénteme si esa póliza es suya, ahí es que yo me doy cuenta que había, digamos que el documento que me entregaron no correspondía con el documento que había expedido la aseguradora, y por eso es que se termina eliminando la oferta. Digamos que en materia de cuando lo que se entrega no son pólizas, sino garantías bancarias, también las áreas competentes le preguntan directamente a los bancos que expiden esa certificación, esas garantías bancarias, pues si corresponden o no con lo que ellos han expedido. Por eso es que se acude directamente a lo que llamamos la fuente primaria de la información. Y le quería preguntar por el proceso contractual, más bien cuál es la incidencia de ustedes como en la Dirección de Seguros sobre las filiales. En el caso particular, el proceso que mencionó el doctor Daniel sobre una filial en la cual el requisito de la certificación se omitió. Porque vimos que era pasar el valor de la póliza, el que hace la diferencia. Allá, ¿cómo se supo entonces la cobertura del valor de la póliza? Yo debo decir que no tenía conocimiento de ese proceso en la filial SENS, y de nuestra área en ese momento no nos solicitaron, digamos, la filial tiene su propia persona de seguros, de quien que no depende de mí. Nosotros también los asesoramos y estamos en comunicación con ellos cuando nos lo requieren. En el caso concreto, ese no nos solicitaron a nosotros hacer comentarios y demás, entonces no tenía conocimiento pues, de esa modificación. Bueno, creo que doctor Daniel, no sé si usted tenga algún tipo de comentario adicional. Sí, una aclaración, dado que estamos acompañados aquí de digamos, de todas las autoridades en lo referente al control político, al control administrativo y al control disciplinario. Primero, basarse en temas de interpretaciones en estos procesos es complejo, porque la misma interpretación la tienen los mismos abogados. Parte de
Y mi preocupación siempre fue, venga, así lo va a interpretar el fiscal como están interpretando ustedes en esta reunión. Y dado eso, también decir que si bien es cierto no somos abogados en la Dirección de Seguridad, no quiere decir que no seamos expertos en lo que hacemos y no conozcamos o no sepamos leer la ley. Y yo a eso, y como digo, mi intención no es entrar aquí a contrapuntear, sino quiero dejar algunas cosas claras. Ese proceso de validación que hizo la Dirección de Seguros lo hizo el equipo. O sea, el equipo de evaluación técnica entró a la página web de la financiera, hizo la revisión y todo eso está mapeado y está toda la trazabilidad en la información del cuadro de evaluación. Por eso hacía la claridad de que el tema de la póliza, el certificado. Y ahí me quiero remontar al decreto 1150 de 2013, que es por el cual se reglamenta el sistema de compras y de contratación pública, es decir, lo que norma la ley 80. Como entidad pública nos obliga, y me voy a remitir al artículo 27 del comité evaluador. Y me salto algunas frases para llegar a la que nos toca. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. Y el deberá es deberá, no era opcional. Y estaban definidas las particularidades de la certificación. Y ahí entro a aclarar otra cosa. No soy abogado, pero llevo 38 años en el servicio público. ¿Quién subsana y quién aclara? La subsanación es una obligación del oferente. Y yo puedo aclarar como ente evaluador con quien quiera, con el oferente, con la compañía de seguros. Pero ¿quién subsana? El deberá es del oferente. Y por eso es el riesgo que yo advierto, y como digo, dentro del lineamiento 26 está definido, el responsable es el área requeridora de advertir de los riesgos, y yo advierto un seguro, un riesgo legal. Y ahí se han venido ocurriendo una serie de actuaciones, como digo, Contraloría ha pedido información, Personería ha pedido información, creo que ahí hay temas de control sobre esto. Esa fue mi afán en el momento de apartarme. Ya después no sé cómo lo adjudicaron, como digo, no me dieron respuesta. Sí, ya que Esteban dice que va a entregar respuesta, quiero a esto. Les pido el favor que ustedes revisen la información que entregan porque no corresponde al pliego. La respuesta que están dando en el tramo de seguros no corresponde al pliego. Y no sé eso en qué pueda incidir en la persona que lo lea, en la que lo interprete y en la que lo evalúe. Eran esas aclaraciones, señor consejero. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Permítame. Son las 4 en punto de la tarde. Vamos a levantar esta